me olvidé. Ya. Ok, entonces, vamos a trabajar, como ya les estaba explicando, acá tenemos los datos agrupados para una variable de tipo cuantitativa continua o también denominado un cuadro estadístico intervalo, intervalico con frecuencia. Ok, listo. Entonces, vamos a trabajar en de este ejercicio, ok. Dentro de este ejercicio, dice el gerente general por víspera del aniversario de la empresa decide otorgar un bono de reconocimiento siempre y cuando se emplee, siempre y cuando se cumpla algunas condiciones. Se muestran los minutos adicionales que los últimos 3 meses los una vez finalizada la jornada laboral de manera voluntaria para cumplir las metas. Y me dice, bueno, en este caso, si el 55% de los empleados tienen tiempo de permanencia adicional menor o igual aproximadamente a 99.231 minutos, entonces el gerente general otorgará un bono de compras de 1,000 soles a todos los empleados. ¿Ok? Listo. Entonces, dentro de este ejercicio vamos a trabajar las medidas. Ok, primero vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Listo. Las medidas de tendencia central, como ya les había comentado, son en este caso la media. Vamos a ver por acá. Media, moda y mediana. ¿Ok? Listo. Para trabajar lo que es la media, ¿ya? Para trabajar la media en datos agrupados en tabla con intervalos, la fórmula es la sumatoria de los XY. ¿Quién es XY? La marca de clase por la frecuencia absoluta simple entre el total de datos. ¿Ok? Esto es fórmula A y se representa porque en algunos a ustedes les piden que demuestren su ejercicio. Es así. Ya, una X raya representa la media. Esta media también se le denomina promedio, ¿ok? O también les dicen hallar el valor medio, es lo mismo, ya, ahí está. Entonces, yo necesito, ¿qué es lo que necesito aquí? Yo primero necesito trabajar la marca de clase. ¿Quién es la marca de clase? El promedio del intervalo, ¿ok? Grábenselo eso y les voy a colocar por acá. La marca de clase es igual al límite, límite inferior más límite superior entre 2. ¿Ok? Por eso es el promedio del intervalo. Es decir, igual límite inferior, que sería 50, más límite superior dividido entre 2. ¿Listo? Entonces ahí tengo. Como ustedes les piden trabajar en calculadora, de igual manera, para el segundo intervalo, vamos a ir a la segunda marca de clase, límite inferior más límite superior dividido entre 2. ¿Ok? Y de esta manera trabajamos todas las marcas de clase correspondientes a los siguientes intervalos. Miren, es lo mismo. ¿Ok? Listo. Ahora, ya tengo marca de clase. Me dice que multiplique esta marca de clase por mi frecuencia absoluta simple. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar XY por FI. ¿Ok? Listo. Entonces, empiezo. Marca de clase 60 por, recuerden, en este caso el número de empleados viene a ser la frecuencia absoluta simple. Y ahí está. ¿Ok? Se los voy a colocar por aquí. FI. En medio. Ahí. Ya. Y luego sigo, pues, ¿no? Igual, igual, marca de clase por frecuencia absoluta simple. Y empiezo a trabajar con cada una de mis marcas de clase y mis frecuencias absolutas. ¿Ok? En Excel puedo arrastrar, ahí tengo. ¿Listo? Ahora, me pide, ya tengo esto, me pide la sumatoria de esta multiplicación, que significa que yo lo voy a sumar todos los datos que he obtenido. Ahí está.
Y por último me dice que a toda esta sumatoria lo divida entre el total de datos, ¿ok? Es decir, igual la sumatoria entre n. ¿Quién es n? La suma de las frecuencias absolutas simples, ¿ya? Que sería 97. Y aquí tengo mi primer resultado, en este caso, que es la media, ¿ok? Ahora, para trabajar la moda. Cuando trabajamos nosotros la moda, necesitamos trabajar aquí. En primer lugar, la fórmula es el límite inferior, ojo, en tabla con intervalos, ¿ya? A ver, se lo voy a jalar por acá mejor. Ya, la moda es igual al límite inferior más la amplitud que multiplica ¿a quién? A la diferencia 1 entre la diferencia 1 más la diferencia 2. ¿Listo? ¿Y quién es la diferencia 1? La diferencia 1 es igual. En este caso, cuando hablamos con moda, trabajamos con la frecuencia absoluta, ¿ok? La frecuencia absoluta simple, en este caso con el FI, ¿ya? Y en este FI, ¿ok? En esta frecuencia absoluta, en ese número de empleados, vamos a observar el dato más elevado, el dato más grande, por decirlo así, ¿ok? Y empezamos. La frecuencia absoluta más alta, ¿ya? Menos la frecuencia absoluta anterior, ¿ya? Y para trabajar el D2, la diferencia 2, esta, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir la misma frecuencia absoluta más elevada, pero le voy a restar el dato posterior, es decir, la frecuencia absoluta simple más más 1, ¿no? Que sería la frecuencia posterior. En este caso, miren acá, yo voy a tener que trabajar un... A ver, un ratito. Aquí, yo primero voy a observar la frecuencia más elevada. ¿Quién sería? 65, ¿verdad? Este es el dato más alto de toda mi frecuencia absoluta simple. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir 65 menos, miren, menos la frecuencia anterior. ¿Quién es la anterior? 50. Entonces, para D1, yo voy a decir 65 menos 50, ¿verdad? Porque esa es la frecuencia anterior. No es que voy a restarle 1, no, sino a esta frecuencia más elevada le voy a restar la frecuencia anterior, que en este caso es 50. Entonces, de 1 es igual a 15, ¿verdad? Listo. Ahora, de 2, la frecuencia 2, acá, sería la frecuencia más alta que se mantiene, que sigue siendo la misma, es decir, 65. ¿Y qué le voy a restar? Le voy a restar la frecuencia posterior. Y en este caso, ¿quién es la frecuencia posterior? La frecuencia posterior es 30. ¿Ok? Listo. Entonces aquí le voy a restar el 30. Y ahí yo obtendría que de 2, o la diferencia 2, también denominada, es igual en este caso a 35. ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas? Entonces yo digo que la diferencia 1 es igual a ¿quién? A 65 menos el anterior, y de 2, que sería la frecuencia más alta, que es 65, menos la frecuencia posterior, que es 30. Listo, ya tengo entonces aquí. Ahora, tengo que trabajar, ¿qué cosa? Esta fórmula. Miren, ya tengo dentro del paréntesis. ¿Qué me falta? Me falta el límite inferior y la frecuencia absoluta. Entonces, límite inferior y me falta la amplitud. ¿Quién sería el límite inferior? Perfecto. Yo voy a tomar el dato más alto. Ya no se olviden. Tomo el dato más alto y me voy hasta los intervalos. Recuerden que estos son mis intervalos. Límite inferior y límite superior. Entonces,
Cojo el dato más alto y me voy hasta los intervalos, y de estos intervalos yo voy a coger el límite inferior, es decir, 90. ¿Ok? Igual 90. Y la amplitud, que es la resta del intervalo, es decir, límite superior menos límite inferior. Y acá yo puedo coger cualquier intervalo y la amplitud siempre va a ser la misma. Voy a coger el mismo intervalo de la frecuencia alta, 110 menos 90. Y ahí está mi amplitud de 20. Listo, ya tengo todos los datos que me pide la fórmula. Simplemente voy a aplicarlo. Es decir, límite inferior más la amplitud, ¿ok? Que multiplica en este caso, ¿a quién? A la diferencia 1 sobre, voy a abrir paréntesis, ¿por qué? Porque acá hay una suma. Ya, diferencia 1 más diferencia 2, cierro, cierro. Listo. Entonces, mi moda corresponde en este caso a 96. Miss, ¿y cómo sé que esto es correcto? ¿Cómo sé que yo he hallado el valor correcto? Ok. ¿Cómo yo sé? Veo el valor 96 y yo voy a decir que de mi frecuencia más alta, ok, de mi frecuencia más alta yo me voy a mis intervalos. Y los intervalos están entre 90 y 110. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el resultado de mi moda me tiene que dar entre estos dos valores, es decir, entre 90 y 110. Observo, mi moda es de 96. Entonces, 96 se encuentra dentro de los intervalos desde 90 a 110. Por tanto, la moda es correcta. ¿Qué pasa si la moda me sale 73? 73 está fuera de estos intervalos, ¿verdad? Por tanto, es incorrecto. Algo he hecho mal. Listo. Entonces, aquí tengo ya lo que es la moda, la otra medida de tendencia central, y voy a calcular la mediana. ¿Puedo borrar todos estos garabatos que he hecho? Puedo borrarlo, ¿no? ¿Alguien le va a tomar una captura o algo así? ¿Puedo borrar? Sí, profesora, ya lo tomamos. Ok, listo. Todo, ¿verdad? Voy a borrar. Listo. Voy a borrar lo de acá también para colocar la fórmula acá. Listo. Ahora, ya, miren. Ahora voy a trabajar, esta es media, ya no se olviden media, moda, ya miren las representaciones. Y voy a trabajar ahora la mediana. Ya, mediana, listo. Y la mediana en este caso se representa por una M mayúscula sub E. Listo, mediana. Fórmula de mi mediana, límite inferior más amplitud, en este caso que multiplica a quién, a la mitad de los datos, es decir, n medios. ¿Por qué a la mitad de los datos? Porque recuerden que la mediana me habla de dos partes iguales. Tanto un 50% por debajo de los datos, supongamos que esta es mi recta numérica o mi eje de las abscisas, acá tengo el valor de mi mediana, ¿ok? Y la mediana me representa el 50% por debajo de los datos y el 50% por encima de los datos, ¿ok? Por tanto, el valor medio se va a encontrar al centro de la distribución, ¿ya? En medio de toda mi distribución. Entonces, por ello trabajamos en medios. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿ya? Anterior a la mitad de los datos, sobre la frecuencia absoluta simple correspondiente a la frecuencia absoluta posterior, acumulada posterior. Entonces, ¿qué necesito? En primer lugar, me pide que trabaje un n medios, la mitad de los datos. N medios. Listo. ¿Y quién es n medios, mis? N es el tamaño de mi muestra. Como les había dicho, la suma de las frecuencias absolutas simples siempre es el tamaño de la muestra. Ok, por ello yo voy a decir igual 200 entre 2. ¿Ok? Y tengo el valor de 100. ¿Listo? Ahora, recuerden, la moda, yo había trabajado ¿con qué? Con la frecuencia absoluta simple.
La mediana yo la voy a trabajar, pero con la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Entonces, voy a trabajar las frecuencias acumuladas. ¿Y cómo trabajo la acumulada, Miss? Ok, yo a partir de mi frecuencia absoluta simple, hallo la acumulada. Es decir, el primer valor, ¿sí? Y luego empiezo con una suma sucesiva. 30 más la siguiente frecuencia simple. De igual manera, 80 más la siguiente frecuencia absoluta simple, 65. Y de esta manera voy trabajando frecuencia por frecuencia. Ahí está, ¿ok? ¿Y qué pasa con la última frecuencia absoluta simple? La última frecuencia absoluta acumulada, ¿qué va a pasar? Va a ser igual al tamaño de mi muestra. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Listo. Entonces, como les había dicho, a partir de la mitad de los datos voy a observar, lo voy a observar en la acumulada, en la absoluta acumulada. Entonces, este valor 100, yo observo en mi acumulada y en primer lugar voy a ubicar si es que está. Si no está presente entre los datos, yo voy a tener que darle una ubicación o una posición. ¿Entre quién? Entre valores de mi acumulada. En este caso, este 100 no está, se dan cuenta, no se encuentra presente, pero le voy a dar una posición. Es decir, 100 se encuentra entre 80 y 145. Entre estos dos valores se encuentra ¿quién? La mitad de los datos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nadie? Ok, listo. Entonces, ya, trabajo acá. Ya tengo entonces la mitad de los datos. Ahora me pide una frecuencia anterior, es decir, FI menos 1. ¿Ok? ¿Quién es FI menos 1? Profesora, en verdad quería consultarles. En esa parte, por ejemplo, si hubiera 80, aunque es difícil que haya 80-80, ¿cierto? ¿Cómo 80-80? Si te sale aquí 80, aquí se te No, sale no, 80. en la acumulada. Ya. O si puede darse el caso que salga 80-80, por ejemplo. Claro, supongamos que aquí el valor es de 160. ¿Ya? Entonces, 160, supongamos, ¿no? 160 entre 2. Sí, sí, caso, ¿sí? Te sale 80. ¿Ya? Entonces, este 80 yo lo Ya, ubico o aquí. sea, me refería en el FI, si en el FI mayúscula, si saldría un valor 80 y el reemplazo del 145, 80 también. O sea, si hubiera igualdades. Ah, si hay dos, por ejemplo, si aquí es Claro, 80 y aquí es 80, ¿a eso te refieres? claro, a eso me refería. Ya, exacto, no se puede. Puede que se dé a eso o no. No, ¿por qué? Porque tendrías que tener en tu frecuencia absoluta simple el valor cero. Y por lo general, si es que hay un intervalo eh, con un valor cero, este intervalo se omite, Mm, ¿sí? Pero ya. después no se puede trabajar de esa manera, ¿ya? Como te Ah, ya. repito, tendrías que tener, es una suma acumulada, pues, ¿no? Sería 30 más 50, ya suponte acá, 80 más cero, 80. Ahí sí. Pero en este caso, si hay una frecuencia absoluta de cero, el intervalo se omite. El intervalo se omite y Mm, se trabaja con la siguiente frecuencia. Ya, pero ah, por ya, lo ya. general no hay estos casos. Ah, ya, ya, pues, gracias. Listo. Ya, listo. ¿Qué estaba? Ya. Entonces, este 100 Este 100 lo ubico entre dos valores y necesito una frecuencia anterior. ¿Ok? Necesito una frecuencia anterior. ¿Y quién sería mi frecuencia anterior? En este caso es 80. 80, el valor anterior a la mitad de los datos. Luego, necesito la frecuencia absoluta simple, es decir, FI minúscula. ¿Ok? Listo. ¿Y quién sería FI minúscula?
sería en este caso que a partir de mi frecuencia posterior, yo me voy hasta las absolutas. ¿Ok? Recuerden, estas son las absolutas y voy a tomar este dato. ¿Sí? Este dato. Ahí está, 65. Luego, ¿qué me pide? Ya tengo todo lo que se encuentra adentro. Me pide el límite inferior y me pide la amplitud. Límite inferior es el valor en este caso de los intervalos, pero de mi frecuencia posterior. De la frecuencia posterior yo me voy y voy a tomar el límite inferior. ¿Ok? Y la amplitud, como ya les había explicado, es la resta del intervalo, de cualquiera de los intervalos, ¿ya? Siempre les va a dar lo mismo. Y ahí tengo todo lo que me pide en mi fórmula, todo. Ahora, voy a aplicar la fórmula, sería límite inferior más la amplitud que multiplica en este caso, doble paréntesis porque ahora en el numerador hay una resta. Acá yo le había puesto doble numerador, doble paréntesis en el denominador porque había una suma. ¿Ok? Me dice la mitad de los datos, 100, menos la frecuencia anterior entre la frecuencia absoluta simple, 65. Listo. Y tengo en este caso el valor de la mediana que es de 96,2. ¿Y cómo sé, Miss, que este valor es correcto? Ok, yo me voy a partir de mi frecuencia posterior, cojo los intervalos, ok, y el resultado que yo obtenga en la mediana se tiene que encontrar entre este intervalo, el intervalo que es que corresponde a la frecuencia posterior, ¿ya? Y en este caso, ¿quién es? Es 90 y 110. Por tanto, el valor es 96,2. Y fíjense, ahí cae. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada? Listo. Entonces aquí yo he trabajado, ¿qué cosa? Mis medidas de tendencia central. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿hay algún formulario que tenga? Sí, sí lo tengo. A ver, déjame te lo envío por aquí por, por el chat de Zoom. Si estás en tu computadora, si estás en computadora, sí te va a llegar. Si estás en celular, no te va a llegar el documento. Ya, a ver, te lo comparto. Ahí está. Está cargando, ¿ok? Ese es el formulario con respecto a las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Ya, listo. Puedo borrar, ¿verdad? Profesora, Dime. disculpe, para encontrar la moda, ¿necesariamente es así que tengo que verlo el dato más alto o hay otra forma? Otra forma. Si estás trabajando con datos agrupados, en este caso, que es tablas con intervalos o tablas sin intervalos, la fórmula es esto, de los, ¿dónde está? De No, la no, o sea, frecuencia claro, o absoluta. sea, para saber cuál es el número más alto. Por ejemplo, si me refería mayormente si tenemos varios intervalos, por ejemplo, si tenemos 10, 15 intervalos. 10, 15 intervalos, acá a esto te refieres. Claro, me refería a esa parte. Sí, hijo, si vas a trabajar con tablas con intervalos, sí. Tienes que hallarlo de esta manera, trabajando o ubicando el valor más elevado y aplicando la fórmula. A menos de que tengas toda la serie de datos. Si tienes, por ejemplo, toda la serie, es decir, tiene los 200 datos, ahí aplicas una fórmula estadística en Excel, ¿no? Pero después si no tienes todos los datos, o sea, te dan la tabla directa así, ahí sí tienes que aplicar la fórmula. Ya. Y ahí también cuando era para datos no agrupados, cuando son pares e impares, esa parte es lo que no lo Sí, tenía sí, comprendido. sí. Espérame un ratito, ahorita acabo con datos agrupados y voy a eso. Ya, Ya, para no ya, confundirlos, quiero sí, acabar sí, todo esto y luego paso a datos no agrupados, porque también les va a venir en su examen. Ya, sí, ya, gracias. ok, no hay problema. Ya, ¿qué estaba? Ya, listo. Entonces ya tenemos aquí las medidas de tendencia central
lo que quería preguntarles, ¿puedo borrar ya todos los garabatos para poder avanzar? ¿Puedo borrar? Sí, sí, sí. Ok, ya, listo. Ok, entonces tengo aquí los resultados, ok, los resultados en este caso. Y voy a trabajar ahora las medidas ¿de qué? ¿De qué siguen? Medidas de dispersión. ¿Ok? ¿Quiénes son las medidas de dispersión, mis? Las medidas de dispersión son simples. En este caso tenemos la varianza, tenemos la desviación estándar, o también denominada desviación típica, porque en algunos de ustedes les ha venido así. Y trabajamos también lo que es el coeficiente de variación. Perdón, ahí. El coeficiente de variación que se representa por un CB y este resultado se da en porcentaje. Y también tenemos lo que es el rango, que es una medida de dispersión muy pobre. ¿Por qué? Porque tomas simplemente los dos extremos de la serie de datos. ¿Ok? Entonces, trabajamos con este mismo ejercicio. Ya trabajamos con este mismo ejercicio para que ustedes se puedan dar cuenta. A ver, un ratito más. ¿Preguntas? Profesora, sí, a la desviación estándar dijo otro nombre, Desviación típica. típica. Sí, desviación típica. ¿Ok? Les pueden pedir cualquiera de esos dos nombres, ¿no? Desviación estándar o desviación típica, lo mismo. Listo. Entonces, empiezo. Para hallar la varianza, voy a trabajar con esta fórmula. Uy, ¿qué pasó? Voy a trabajar con esta fórmula. La sumatoria, ¿ok? La sumatoria, en este caso sería de las frecuencias absolutas simples que multiplica ¿a quién? A la media, perdón, a la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado entre, entre la muestra menos 1. ¿Ya? Entre la muestra menos 1. Listo. Entonces, y para hallar la desviación estándar, lo que me olvidaba. Esto es, la varianza se representa por una S al cuadrado, ¿ya? S al cuadrado. Listo. Entonces, para hallar la varianza, yo voy a trabajar primero lo que se encuentra dentro de mi paréntesis. Ya depende de cada uno de ustedes. Hay chicos que trabajan toda la fórmula directa, ya para no estar haciendo uno por uno. Les voy a mostrar que sale lo mismo. Pero para los que no, para los que recién están trabajando esto y se les hace dificultoso, háganlo de preferencia parte por parte para que no se vayan a confundir, ¿ya? Entonces, primero trabajamos lo que se encuentra dentro de mi paréntesis, ¿ya? Y voy a decir la marca de clase que ya la había hallado aquí, menos la media aritmética que ya la tenía acá, en las medidas de tendencia central, ¿ya? Y empiezo a trabajar valor por valor, marca de clase menos la media, ¿ok? Como estoy en Excel, yo lo puedo fijar para poder arrastrar y ya no estar trabajando dato por dato. Y miren, aquí, listo. ¿Ok? Listo. Entonces ya tengo lo que se encuentra dentro de mi paréntesis. Ahora voy a trabajar, en este caso, lo que se encuentra, perdón, voy a elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Listo. Entonces, cada resultado lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Y de esta manera voy a trabajar valor por valor o dato por dato. ¿Ok? Recuerden que si es negativo, no se preocupen porque al elevarlo al cuadrado obtengo un valor positivo. Listo. Ya tengo entonces mis datos elevados al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Me pide que lo multiplique por la frecuencia absoluta simple, que es esta. Es decir, este resultado lo multiplico por ¿quién? Por la frecuencia absoluta simple. ¿Ok? Y empiezo la frecuencia absoluta por este resultado. De igual manera para los siguientes datos. Bueno, como estoy en Excel puedo arrastrar. ¿Ok?
ya tengo aquí. Y luego me dice que obtenga la sumatoria. Listo. Entonces, para hallar la varianza, lo voy a colocar acá debajo, para hallar la varianza, yo voy a trabajar este valor, ¿ok? La sumatoria de todo mi numerador, lo voy a dividir entre n-1. ¿Quién es n? N es el tamaño de la muestra menos 1, ¿ok? Listo, ahí está. Entonces, en este caso, yo obtengo una varianza de, ¿dónde estoy? 593. Bueno, ya 594. ¿Listo? Ahora, la desviación estándar. Y les muestro lo que les había comentado. Ok, para algunos chicos, como les repetía, es fácil ya trabajarlo directamente, también lo pueden hacer, no hay problema. La frecuencia absoluta simple, ¿dónde estoy? Acá, la multiplican por lo que es la marca de clase menos la media aritmética, que la voy a fijar, y cierro y elevo al cuadrado. ¿Listo? Y jalo. Y se dan cuenta, son los mismos resultados. La suma viene a ser la misma. ¿Ok? Y de esa manera ustedes lo pueden trabajar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Ahora, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Nada más. Listo, tengo una varianza de 24.4. Y el coeficiente de variación en este caso es igual a la media, perdón, es igual a la desviación estándar entre, ¿cómo así? Hay excepciones. En la tabla. Aquí, aquí. ¿Esto de acá, a eso te refieres? Bueno, eso es con respecto a lo que es la fórmula de la varianza, ¿no? Si tú quieres trabajarlo de otra manera, en este caso, hallarlo directo, también lo puedes hallar, no hay problema. Ya depende el que sepa trabajarlo para que no se le haga problema, pero después, esta es la fórmula específica. Hay otra fórmula también dentro del formulario. El resultado les da lo mismo, ¿ya? El resultado viene a ser lo mismo, pero ya depende el que quiere aplicar cualquiera de las dos fórmulas, ¿no? Para que se le haga más fácil. Pero el resultado va a ser el mismo, ¿ok? Ahora, lo que estaba, el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por el 100%. Recuerden que se encuentra en porcentaje, por ello lo multiplico por el 100%, es decir, voy a obtener un 25,13%. Ahora, ¿qué me representa este porcentaje? El porcentaje me representa que menor a 30% los datos son de tipo homogéneos y mayor al 30% los datos son de tipo homogéneos. ¿Ya? Perdón, heterogéneos. Por tanto, en este caso yo tengo un 25,13% que son datos homogéneos que me representan en este caso que no hay mucha dispersión entre los datos, entre los minutos aquí, ¿no? Entre los metidos es una medida de dispersión muy pobre, el cual me representa el dato máximo menos el dato mínimo, ¿no? Son los extremos de la serie de datos. Y ahí está. Aquí tengo las medidas de tendencias de dispersión, perdón. ¿Listo? ¿Preguntas? Solo con el del rango no se le entendió. Ya. El Estaba mal la rango, línea. ya. El rango es una medida de dispersión muy pobre, ¿ok? Que me representa solamente los extremos, la resta de los extremos de la serie de datos. En este caso, coge el 150 menos 50 y es 100. ¿Ok?
Es eso, es una medida de dispersión muy pobre, que así se lee. ¿Listo? Tengo de tener una medida de posición. Que dentro de las medidas de posición, como lo mencionaba, lo que son los cuartiles, hablamos de tipos, el cuartil 1, tenemos el cuartil 2 y tenemos el cuartil 3. ¿Okay? Ahora, un ratito. Listo. Entonces, tenemos estos tipos de cuartil. También tenemos los que son. ¿Me logran escuchar, chicos? Sí, sí, profesora, se fue. Ahora sí. De Sí. medida de posición no lo vimos la pantalla. Ya, déjenme cambiar un ratito de datos. Voy a compartir mis datos para que no se esté yendo. Porque creo que están utilizando el internet afuera. Por eso es que se va. Un ratito, voy a cambiar de red, ¿ya? Listo, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, profesora, sí. Ya, perfecto. Ya. Ya, dentro de las medidas de posición, lo que les estaba comentando, tenemos lo que son los cuartiles, ¿ok? Estos cuartiles, vamos a trabajar con el cuartil 1, que se le denomina cuartil inferior, cuartil medio y cuartil superior, ¿ok? Trabajamos también con los deciles. Dentro de los deciles tenemos a partir del 1 hasta el decil 9, ¿ya? Voy a trabajar 2. Podemos hallar el decil 1, decil 2, decil 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 9. Y dentro de los percentiles o también denominados centiles, ya trabajamos desde el percentil 1 hasta el percentil 99. ¿Listo? Podemos trabajar percentil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc, 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 hasta el 99. Ya vamos a tomar los dos principales. Listo. Entonces, para hallar los cuartiles, deciles o percentiles, la fórmula es esta. La fórmula es esta, es la misma. Ya. Acá lo voy a colocar. Acá está. ¿Qué significa? Esto lo voy a borrar. Aquí tengo cuartiles, ¿ya? Me representa el cuartil. A ver, ¿cómo les explico? Ya, por acá lo coloco. Cuartiles, ¿ya? La fórmula es K por N sobre 4. Para los deciles, la fórmula es K por N sobre 10. Y para los percentiles, la fórmula es K por N sobre 100. ¿Ya? En la fórmula que vamos a aplicar para hallar, lo único que cambia es esto. Esto. Después se aplica lo mismo para todas las medidas. ¿Ya? Déjenme borro esto. Ya, ahí está. Entonces, supongamos, para el cuartil 1, ay, por acá hay un chat. A ver. Y disculpe, ¿me puede mandar también el formulario? Sí, le mandé a todos. A ver, ¿no les llegó? Ahí está cargando. ¿Ya?
Está cargando, chicos. Entonces, acá, para el cuartil 1. Para el cuartil 1. Entonces, ¿yo qué voy a decir? 1 por n entre 4. Por tanto, sería n cuartos, ¿verdad? Para el cuartil 2, ¿yo qué voy a decir? 2 por n entre 4. ¿Puedo simplificar? Sí. ¿Quién me queda? N medios. Y para el cuartil 3, yo voy a decir 3 por n entre 4. ¿Y quién sería? 3n cuartos. Las 3/4 partes del tamaño de la muestra. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas con respecto a esto? Ahí está, ya llegó el chat. Listo, entonces, ¿qué es lo que yo necesito para hallar, en este caso, los cuartiles, deciles y percentiles? Necesito todos estos datos de la fórmula. Y de igual manera, las medidas de posición también va a trabajar ¿con quién? Va a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, empiezo. Yo necesito, en primer lugar, n cuartos. N cuartos. ¿Quién más? Necesito la frecuencia absoluta anterior. Necesito la frecuencia absoluta simple. Necesito el límite inferior y necesito la amplitud. ¿Ok? ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿yo qué voy a decir aquí? Yo voy a decir igual n, que es el tamaño de mi muestra, 200, y la voy a dividir entre 4. ¿Ok? Ahora, este valor 50, ya, este valor 50 yo lo voy a ubicar en mi frecuencia acumulada. ¿Y dónde está mi? Puedo borrar, ¿no? Puedo borrar estos datos. Ya. ¿Y dónde está el 50? 50 está entre 30 y 80. ¿Ok? Ahí está, entre 30 y 80. Entonces, ubico. ¿Ya? ¿Qué me pide? ¿Qué es lo que me va a pedir? Me pide a mí en este caso, ¿dónde estoy? Aquí. Me pide la frecuencia anterior, es decir, igual 30. ¿Ya? Luego me dice, la frecuencia absoluta a partir del valor 80, ¿qué hago? Yo me voy hasta la frecuencia absoluta simple. Igual 50. ¿Ok? Y inferior, que en este caso sería 70, y la amplitud, como ya les había explicado, es la resta del límite superior con el límite inferior, 20. ¿Listo, chicos? Y aplico mi fórmula. ¿Quién es mi fórmula? Límite inferior, ahí se me borró por aquí. Límite inferior más la amplitud que multiplica, en este caso, hablo el doble paréntesis, la cuarta parte del tamaño de la muestra menos la frecuencia anterior entre la frecuencia absoluta simple. Y ahí está, 78. ¿Cómo me doy cuenta que es el resultado correcto? Tiene que estar el resultado entre estos intervalos, ¿verdad? Entre 70 y 90. Y ahí está. ¿Ok? Acá está la fórmula, mira. Acá está la fórmula. ¿Ya? Ahora, sigo. Cuartil 2. Lo voy a dividir entre n medios. ¿Ya? Y aplico lo mismo. Trabajo lo mismo. De igual manera para Q3, de igual manera para el decil 1, para el decil 9, para el percentil y para el otro percentil. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Lo mismo. N medios. ¿Quién es N medios? Igual a 200 entre 2. Pero si se dan cuenta, el cuartil 2, en este caso sería ¿quién? El cuartil 2 vendría a ser lo que es el resultado de la mediana. ¿Por qué? Porque me está dividiendo en dos partes iguales. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Preguntas? Aquí el cuartil 2 ya no lo voy a hallar porque es el mismo resultado de la mediana. Aquí, Q3, cuartil 3. Voy a multiplicar 3 por n entre 4. Entonces, voy a decir igual 3 por el tamaño de la muestra entre 4. Ubico este 150. Lo ubico acá. Chan, chan, chan. Aquí. ¿Ok? Entonces, frecuencia anterior, 125. Frecuencia absoluta simple, me voy, 30. ¿Ok? Hoy, ¿dónde estoy? Acá. 30.
Límite inferior, ¿quién sería? 110. Amplitud, es la misma amplitud, ¿verdad? 20. Y hallo el resultado aplicando la misma fórmula, ¿ok? Y ahí está. Sería 113,3. Sería este resultado. ¿Cómo me doy cuenta que está bien? Tiene que encontrarse entre estos intervalos, es decir, entre 110 y 130. ¿113 se encuentra ahí? Sí, perfecto. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada? Ok. Profesora, Dime. y si es que me dicen como respuesta que la exprese, ¿cómo la expresaría? Interpretar. Sí, Ya, interpreta. en este caso vamos a trabajar con el Q3. Me dice que hay 200 empleados y que estos 200 empleados tienen minutos adicionales con respecto a su trabajo. Ya, entonces, ¿qué voy a decir yo? Entonces, ¿qué voy a decir? Que 150 empleados, porque recuerda que estamos hallando las 3/4 partes del tamaño de la muestra, 150 empleados tienen o han hecho tiempos inferiores de minutos adicionales menores a 113. Vamos a redondearlo. Menores a 113 minutos. O tienen un tiempo adicional en su trabajo menor a 113 minutos, es decir, 150 empleados. O también puedes decir que el 75%, porque recuerda que Q3 me habla del 75%, el 75% de los 200 empleados, es decir, 150 de ellos tienen tiempos adicionales inferiores a 113 minutos. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, Miss, gracias. Listo. Ahora, vamos a trabajar con los deciles. Para hallar el decil, como ya les había dicho, tenemos que hallar K por N entre 10. ¿Quién es K? K es el número del decil que me están pidiendo, que en este caso es el decil 1. 1 por N, que es 200, entre 100. Sería 2. ¿Ok? Este 2 lo ubico de igual manera en la... Entre 10, Miss. Usted lo ha dividido entre 100, creo. Ah, sí, perdón. Ya, este 20 lo ubico entre la frecuencia absoluta acumulada y si se dan cuenta, no hay para ubicarlo entre dos valores, pero se encuentra antes que el 30 y lo que yo necesito precisamente son los datos posteriores, ¿verdad? Entonces, frecuencia anterior, no hay nadie, no hay nadie, no hay una frecuencia anterior a 20, por tanto yo le coloco un 0. Frecuencia absoluta simple, yo voy a decir que es 30. El límite inferior, que yo voy a decir que es 50, la amplitud, que es la resta de mi intervalo, y en este caso aplico esta fórmula, aplico la fórmula, ¿ok? Y obtengo ahí el decil, ¿ok? Obtengo ahí el decil 63. ¿Cómo sé si está bien? Porque yo me voy que a partir del valor 30 a los límites, en este caso, este es el resultado, ¿no? 63. Listo. Ahora, el siguiente. De igual manera, ustedes lo pueden hallar para agilizar el tiempo porque ya se nos va y nos va a faltar tiempo para las otras medidas. Voy a correr, ya ustedes practican esto, ¿ok? De igual manera practican la median, perdón, el cuartil 2. Voy a trabajar con los percentiles y dentro de los percentiles que voy a tener, voy a realizar el percentil 1 y el percentil 99. ¿Ya? Aquí, ¿qué voy a hacer? K por N entre 100. ¿Ya? Y voy a trabajar. En este caso, voy a darle aquí otro percentil. Ya, a ver, voy a darle el percentil 47. ¿Ya? Y voy a decir igual 47
K recuerden que es el valor del percentil que me están pidiendo por N, por N que es 200, entre 100, 94. Entonces, este 94 lo voy a ubicar aquí, si se dan cuenta, y aplico y realizo lo mismo. Básicamente voy a trabajar lo mismo. La anterior es 80. La absoluta simple corresponde a la frecuencia posterior. Me voy. 65. Límite inferior correspondiente a la frecuencia posterior. Me voy. Y me queda 90. Y la amplitud es la resta de mi intervalo. Cualquiera de los intervalos viene a ser la misma amplitud. ¿Y qué hago? Simplemente aplico la misma fórmula de acá arriba. ¿Ok? ¿Y quién me va a quedar en este caso? Me va a quedar el valor 94. ¿Qué significa? Que este resultado, en este caso, el valor del percentil 47 tiene que estar dentro de los límites del intervalo de 90 a 110 correspondientes a la frecuencia posterior a la 47ª parte de la muestra, ¿no? En este caso es 90 y 100, 110, perdón, y cae 94, que es perfecto. En este caso, la interpretación por acá me dicen, listo, tenemos que el 94%, perdón, el 47% de los empleados que son 94 de los 200, tienen tiempos, ¿qué era? Tienen tiempos adicionales inferiores a 94 minutos, ¿no? Han hecho tiempos adicionales inferiores a 94 minutos. Ahí está. Esa es su interpretación. Recuerden que siempre en percentiles trabajamos con el porcentaje, ¿ya? Y ahí está. De igual manera, ustedes pueden hallar el percentil 99 y el resto de percentiles. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Miss, ahí se puede hallar la simétrica. Sí, sí, ahorita lo hay. Y si la forma de la simétrica es igual de cuadratos agrupados y subagrupados. Sí, la fórmula tanto de la simetría como la de la kurtosis es la misma para datos agrupados como para datos no agrupados, ¿ya? Ahora, ya tengo las medidas de... Por acá lo corrí. Ya tengo las medidas de tendencia central, tengo las medidas de dispersión, tengo las medidas de posición. ¿Listo? Voy a trabajar en este caso las medidas de forma. Listo. Para hallar las medidas de forma, ¿ya? Voy a trabajar con dos medidas, que en este caso es la simetría y la kurtosis. Ya por acá voy a hallar la asimetría, la simetría de Pearson, y voy a trabajar la kurtosis. ¿Ya? Para hallar la simetría, ¿ok? Para hallar la simetría voy a trabajar con la fórmula. En primer lugar se representa por una A sub K, ¿ya? Otros lo representan por una S sub K, que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Y la fórmula es 3, porque trabajamos con 3 medidas. ¿Cuáles son? La media menos la mediana sobre la desviación estándar. ¿Listo? Y para la kurtosis se representa por una K sub U, que en este caso es, trabajamos con los percentiles, percentil 75 menos percentil 25 sobre el 2 veces el percentil 90. 90 menos 10. Ahí está. Esto no está en el formulario. Por acá tengo un formulario de esto también. De acá se los paso. ¿Qué estaba? Ya.
Entonces, para hallar la simetría, lo que voy a aplicar ya en este caso es la fórmula. ¿Y quiénes son? Me dice, me pide 3 veces la media. ¿Dónde estaba la media? Por acá. La media. Me pide la mediana y me pide la desviación estándar. ¿Ok? Listo. Entonces aplico. Voy a correr esto. Voy a correr esto para jalarlo acá. Entonces, la simetría sería igual 3 por paréntesis, la media, menos la mediana, ¿ok? Entre la desviación estándar 24,4. Listo. Y obtengo en este caso una asimetría correspondiente a un 0,1. ¿Qué me dice la simetría cuando es 0,1? Me dice que en este caso, si la asimetría de Pearson es mayor, por eso se los anoto, si la simetría es mayor a 0, yo voy a obtener, en este caso, una distribución simétrica positiva. ¿Qué significa? Que la mayoría de la serie de datos, la mayoría de los datos, de los minutos, en este caso de los tiempos, se encuentran por encima del valor de la media aritmética. ¿Ok? Es decir, van a tener una distribución, en este caso, hacia la derecha. Si les piden graficar, lo grafican de esta manera. Recuerden que siempre el valor central va a ser correspondiente ¿a quién? A la media aritmética. Por tanto, los datos, en este caso, o la mayoría de los datos, no puedo decir que todos, la mayoría de los datos se encuentran por encima de quién? Del valor de la media aritmética, que en este caso sería valores positivos. ¿Ya? Y la gráfica correspondiente a una asimetría de tipo positivo, que aquí yo voy a tener que colocar, sería una distribución simétrica positiva. No se olviden de colocar esto. Si el valor es, la simetría es menor que 0, se le denomina una distribución asimétrica negativa, ¿ok? Negativa, y la gráfica sería de esta manera, que los datos se encuentran, o bueno, en este caso, la mayoría de la cantidad de datos de la serie se aglomeran en los valores menores que la media, es decir, yo tendría para este lado. Recuerden que la media siempre va al centro de la distribución, ¿ya? Esta es la media aritmética. Y de esta forma yo represento una distribución de simetría negativa. ¿Y qué pasa cuando A es igual a 0? ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí yo voy a decir que tengo una distribución simétrica, es decir, que los valores, en este caso se encuentran en este caso paralelos, ¿no? Tienen una simetría. Hay los mismos valores negativos son correspondientes a los valores positivos. Es por ello que se forma aquí lo que es una distribución, una simetría, ¿no? Datos iguales. Recuerden que cuando hay una simetría, la simetría es para su trabajo, para el trabajo de investigación que les han pedido, la media es igual a la moda y a la mediana. ¿Ya? Entonces aquí, cuando hay esto, acá se forma una simetría de datos. ¿Ya? Y la gráfica es esta, ¿no? Precisamente. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Chicos, ¿están ahí? ¿Se durmieron, creo? ¿Preguntas? No, Miss. Ok, listo. Ahora, cuando trabajamos, puedo borrar todo esto, ¿no? Le van a tomar captura. A ver, tomen su captura de pantalla rapidito. ¿Listo? Me supongo que va a mandar el video, ¿no? Sí, se pone bien. Ok, gracias. Miss, cuando el coeficiente de variación era mayor a 0, ¿qué era? Heterogénea.
mayor a 30% es heterogéneo. Y Bueno. menor o igual a 30% es homogéneo. Gracias, Miss. Ok. Y lo que les estaba comentando con respecto al valor de la kurtosis. Ya, bueno, con respecto al valor de la kurtosis, la fórmula era, acá está, el percentil 75 menos el percentil 25 sobre 2 veces el percentil 90 entre 10. Para ello ya tienen que manejar ustedes lo que son las medidas de posición. Ya, entonces vamos a jalar las medidas de posición por acá. Ya, las medidas de posición, en este caso necesitamos los percentiles. El percentil 25, ya, voy a reemplazar aquí por el percentil 25, que es lo que necesito. El valor del percentil 25, también necesito lo que es el percentil, acá lo voy a colocar yo. Ah, pero el valor es 50, ¿no? A ver. No, me va a mover todo. Ya, mejor lo dejo de donde está. Ya, voy a trabajarlo por acá. Percentil 25. ¿Qué más? Necesito el percentil 75. Percentil 75. Necesito el percentil 90. Y necesito el percentil 10. ¿Ok? Ya. Entonces, ubico por acá K por N entre 100. De igual manera para todos. Ya. Y trabajo, pues, ¿no? En este caso sería, ahí no estoy. Igual 25 por N, que son 200. Recuerden que estamos trabajando en base a estos datos por 200 entre 100. ¿Ok? Y vamos a hallar el valor 50. ¿Ya? En este caso, dentro de lo que era la frecuencia absoluta acumulada, 50, que está acá, entre 30 y 80. Entonces, la frecuencia anterior, recuerden, 30, la frecuencia absoluta simple, que sería 50, el límite inferior, que es 70, y la amplitud, que es la misma de 20, se mantiene. ¿Ok? Jalo. Y ahí está, 78. Para el siguiente valor, K por N sería El, 70. el de 75 va a ser igual al cuartil 3, de frente nomás ya al 90. Ah, claro, 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 tienes toda la razón. El percentil 75 corresponde al mismo valor del percentil del cuartil 3, que es 75%. Nos vamos acá al percentil 90, gracias por la aclaración. Sería 90 por los 200 entre 100. Ok, 180 lo ubicamos y se encuentra acá entre 175 y 200. Y nos vamos, ojalá esto, ¿no? Ya, frecuencia anterior a 80, sí, a 180, 175, frecuencia absoluta simple sería 25, límite inferior 130 y la amplitud que es de 20, ok, que se mantiene. El resultado sería 134. Y trabajo los mismos datos para... Trabajo los mismos datos en este caso. Pero el percentil 10 es igual al decil 1, ¿no? Ah, ya lo hemos hallado, ¿verdad? Aquí está. Sí, aquí está. En este caso yo voy a necesitar este valor, decil 63, cuartil 113, el percentil 25 y necesito, ¿qué más? El percentil 90. Ahí está, esos 4 resultados, ¿ok? Recuerden que, por acá les pongo, percentil 25, no, miento, percentil 75 es igual a Q3 para que no se vayan a perder, ¿ya? Y el percentil 10
es igual al decil 1. ¿Ok? Acá. Esto se los coloco acá. Por ello ya no estoy trabajando ni el 75 ni el 10. ¿Ya, chicos? Entonces aplico la fórmula directamente y digo ¿qué cosa? El percentil 75, que sería Q3, menos el percentil 25, que lo tengo por acá. ¿Dónde está? Acá está. No, acá está. Entre, abro paréntesis, 3, 2 por 90, ¿dónde está 90? Acá, menos el percentil. ¿Y quién sería el 10? Acá, 63. ¿Ok? Cierro, cierro. Cierro, ahí está. Listo. Entonces tengo una kurtosis de 0,25. Es decir, el grado del coeficiente de kurtosis es de 0,25. Recuerden que la kurtosis en este caso me mide lo que es el achatamiento de la... si es mayor o menor el achatamiento de la curva, de la distribución normal. En este caso, cuando es mayor, cuando el grado de la kurtosis es mayor a 0, ¿no? Que en este caso hemos obtenido un 0,25, que sería mayor a 0, yo tengo un tipo de distribución normal denominada leptocúrtica, es decir, que mi curva normal, ¿ok? Esta es una curva de la normal, va a tener un apuntamiento, ¿ok? Va a aumentar, mejor dicho, con respecto a lo que es la media aritmética, ¿ya? Con respecto a la media aritmética va a aumentar hacia arriba, por decirlo así, y se le denomina que hay una distribución de tipo leptocúrtica, ¿ok? Entonces, cuando ustedes les pregunten acá, es una Miss, una consulta. distribución, dime. ¿No se suponía que es la elevación de la curva de los datos originales? La elevación de la curva de los datos originales. Claro, lo que pasa es que esa es una curva adicional a la curva de los datos. A ver, en ¿O? este caso, cuando nosotros trabajamos lo que es una distribución normal, la distribución normal lo trabajamos con respecto a lo que es una media aritmética. Es por ello que la media aritmética, ¿ok? Este resultado, el promedio de los datos, que sería en este caso de los tiempos adicionales de los empleados, tenemos un promedio en este caso de, si mal no recuerdo, de 97, ¿ya? Un promedio de 97. Entonces, este promedio ya va a aumentar con respecto a su media aritmética, ya con respecto a la media aritmética va a aumentar hacia, ya sea hacia arriba o va a tener un achatamiento, por decirlo así, hacia abajo, pero correspondiente a lo que es la media aritmética y al número de percentiles, es decir, al porcentaje con el que se va a dar los datos presentados, que en este caso son los minutos, ¿no? Es por ello que se ve el apuntamiento de la curva para el grado de lo que es una kurtosis. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ya. ¿Preguntas? Cuando son datos no agrupados y me Ya. piden que lo ponga en tabla, ¿cómo era para que se hallara la amplitud y todo eso? Para pasarlos a tabla. Datos agrupados. No, cuando tengo datos no agrupados, como por ejemplo unos 30 datos y me piden que los pase a una tabla, ¿no? ¿Cómo lleva la amplitud? Por logaritmo de... Ya está, en este caso, lo primero que tienes que hacer los pasos. Primero es hallar el valor máximo, el valor mínimo. Luego hallas el rango, que es la resta del máximo con el mínimo. Y para hallarlo sin menos, máximo menos mínimo, para hallar el número de intervalos que a veces se los presentan como una K o como una M es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo del total de los datos, ¿no? Es decir, de M. Y luego para hallar
el número de intervalos, que se puede representar por una, perdón, la amplitud, que se puede representar por una A, por una C, ya dependiendo del texto que les den, es el rango entre M o K, lo que les estén presentando, ¿no? Y de esta manera ya la amplitud. Ya, Miss, gracias. Listo. Y por último. Ay, se colgó. A ver un ratito. Ahora, para trabajar lo que son para trabajar lo que son datos no agrupados, en este caso lo que son las medidas de tendencia central, lo que su compañero, uno de sus compañeros me comentó, a ver si ya se puede. No. Ya, en primer lugar supongamos que tenemos, ojo, datos no agrupados, supongamos. Ah, otra cosa que les quería aclarar porque también les ha venido en su examen. En el texto que a ustedes les presenten, ustedes tienen que darse cuenta si lo que les están presentando es una muestra o es una población. ¿Ya? Supongamos, les ha venido un ejercicio, les colocaron, se hace un estudio de los departamentos de un condominio. Se recogieron los datos de los 9 departamentos totales del condominio, ¿ya? Y empezaron a dar los datos, listo. Hallar sus medidas de dispersión, fuera. Hallar sus medidas, ya. Ahora, cuando nosotros trabajamos las medidas de dispersión, ojo, para la muestra, ya, que en este caso es la varianza, la desviación, siempre en el muestra en el denominador es n-1. Y para la población, en el denominador simplemente es n, ¿ok? Que es el todo, mejor dicho, ya, que se representa por una n mayúscula. Ya, en el ejercicio les decía, no recuerdo bien el ejercicio, acá lo tengo, a ver un ratito para leerlo. ¿Dónde está? Ya, escuchen. No, este no es. Ya, dice, un conjunto habitacional está formado por un edificio de departamentos. A continuación se presentan los datos respecto al consumo mensual de electricidad en soles de los 9 departamentos que conforman el edificio. ¿Qué es? ¿Muestra o población? Supongamos que los datos que les han dado es esto. Voy a borrar todo esto. Muestra. Ya, les dan esto. Miren, 88, el consumo eléctrico en soles. 100, 93. Ya, supongamos que solamente son 6 edificios, ya. 2, 4, 5 y por acá 76. Ya, supongamos. Muestra o población. Ojo, muestra o población. Muestra población. Es una población. Denle sentido a la pregunta. ¿Por qué? Porque te dice, a continuación se presentan los datos respecto al consumo de electricidad mensual de los 9 departamentos que conforma el edificio. Es decir, en todo el edificio solo hay 9 departamentos. Y se están tomando, en este caso, los datos de los 9, es decir, de toda la población. ¿Ok? ¿Qué pasaría si me hubiesen dicho? A continuación se presentan los datos respecto al consumo mensual de electricidad de 6 departamentos de todo el edificio, de solo 6 departamentos del edificio.
Es decir, se está tomando solo una pequeña parte o solamente se están tomando datos de 6, todos el resto del resto de departamentos del edificio. ¿Me dejo entender? Aquí les están afirmando que se están tomando los datos de los 9 departamentos que conforman todo el edificio. Entonces tengan cuidado porque ahí varios chicos han caído. Han puesto como datos muestrales siendo datos poblacionales. Ojo. Y al equivocarse en la varianza, ya se equivocaron en todo. Porque ya se equivocaron en el resultado de la varianza, se equivocaron en la desviación estándar, se equivocaron en el coeficiente de variación y se equivocaron también en la simetría. ¿Ya? Tengan cuidado ahí, se los dejo muy en claro, chicos. Tengan cuidado. Lean bien su pregunta primero para saber qué tipo de datos les están dando, ya sea poblacionales o muestrales. Ojo, ya. A ver, vamos a ver si ya funciona el Excel. Uy, este Excel medio loco. Ya, a ver, supongamos aquí. Uno de sus compañeros me preguntó, Miss, ¿cómo se hace la media para estos datos? Ya, yo tengo aquí 76 datos no agrupados, ¿ah? Acá mejor se los coloco. Datos no agrupados, ya, y se los voy a colocar en rojo. Ya, ahí está. Datos no agrupados. Supongamos aquí los datos que les he presentado en la parte superior. 76, 88, 92, 100, 100, 93 y 94. ¿Ok? Listo. Medidas de tendencia central. Primero ordeno. ¿Ok? Primero ordeno. Listo, ya los ordené. Ahora, ¿qué voy a hallar? Media, media, mediana y moda. ¿Ok? Media. ¿Cómo hallo la media? La media es la suma de todos los datos. Es decir, si voy a trabajar 76 más 78 más 92 más 93 más 94 más 100. ¿Ok? Entre el total de datos. ¿Cuántos hay? 2, 4, 5, 6. Entre 6 datos. ¿Listo? Por acá hay un chat. Dice entre 6. Ok. La mediana. Cuando nosotros trabajamos la mediana, en primer lugar observamos la cantidad de datos. Ya, déjalo ahí. Veo la cantidad de datos. En este caso hay 6 datos. ¿Qué sería? Es un número par. ¿Ya? Es un número par. ¿Y qué pasa con la mediana cuando es un número par? Me dice que yo voy a coger los dos datos centrales, los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. Es decir, ojo, igual 92 más 93 y lo divido entre 2. Para datos, en este caso, de un número par. Pero ¿qué pasa si es un número impar? Si por aquí hay un 120. ¿Ya? ¿Qué pasa? Para impar, yo simplemente voy a tomar el dato central, que en este caso sería 93, y yo voy a decir que mi mediana es de 93. Nada más, ¿ya? Para números pares, los dos datos centrales. Para una serie impar, el dato central. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Listo. Y la moda, en este caso es el dato más frecuente. Supongamos que por aquí yo tengo otro, yo tengo aquí otro 100, ¿ya? Entonces, ¿quién es el que más se repite? Se repite en este caso 2 veces el valor 100. Por tanto, mi moda sería de 100. ¿Ok? Ya, ¿qué pasa si pero acá tengo otro dato y también se repite el 76? Ah, ya, entonces tengo en este caso una respuesta bimodal, es decir, hay 2 modas. ¿Quién sería? Sería 100 y 76. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Estamos? Sí, profesora. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, Miss, ¿Nada? está bien, pero ¿y ahora cómo sería? ¿Cómo sería qué? Multimodal.
Ah, si es dos modas, miren, si es una moda, unimodal. Si es dos modas, bimodal. Y si es más de dos modas, se le denomina multimodal. ¿Ok? Ya. Y en Ahora, este caso tendríamos que poner toda la serie. claro. Recuerden que datos no agrupados son datos menores a 20. Es decir, no les van a dar datos más de 20 porque ya están formando lo que es una serie. Bueno, si les dan más datos de 20 a más, mejor dicho, ya tienen que realizar ustedes su tabla o su cuadro de frecuencias. ¿Ya? Entonces, en máximo les pondrán 10 datos, pues, para que ustedes lo trabajen. Si te dan 19, lo armas. Pues. Ojo, también depende mucho del, en este caso, del investigador, por decirlo así, ¿no? Si de repente les dan 19 datos y les dicen armen su tabla, pues. Pero si no les dicen nada, ya, porque es datos no agrupados. ¿Ya? Ya. Luego, A mí, ¿verdad? Lo que vi otro fue que, por ejemplo, le pusieron el número 4 que se repetía 10 veces, el 3 que se repetía 8 veces. En esa parte que lo hicieron, lo juntaron, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 nada más. esto. Ya. Mm, Supongamos que te dan así 1, 1, 1, 1, 2, 4, 5, 6. Es decir, el 1 se está repitiendo 6 veces. Aquí vas a formar tu tabla de datos, datos agrupados, pero en tablas sin intervalos. El 1 se repite 6 veces. Ya, mira, el 1 ya, se ya. repite 6 veces. Luego te dan el 2 13 veces. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y te dicen que el 2 se repite 13 veces. Y así, y aquí armas tu tabla de valores, se le llama esto, tabla de valores. Sí, hijo, ya hablé de medidas de posición y de forma. Acá está. Disposición y forma. Ah, me faltó un Reynolds. Ay, qué lindo. Uy, hijo. Pero te les mando el video, pues. Les mando el video para que ustedes observen. ¿Ya? No, estoy ocupada. Estoy ocupada. Entonces, el cuartil 3, ya en este caso ese es el 75% del tamaño de la muestra, sería el 75%, con respecto a este ejercicio, el 75% de los empleados, siendo 150 de ellos, tienen tiempos adicionales menores a 113 minutos. ¿Ya? ¿Y qué pasa si te dicen el 25? Ya, que te piden presentaciones. Ya, ¿qué pasa si te dicen con respecto al 25%? ¿Dónde está el 25%? Acá. El 25% de los... Ya, ¿qué estaba yo? Ya, en este caso puedo decir del 25%. Perdón, mi hija. Ya, ¿qué estaba? El 25% del total de trabajadores, ¿ok? Del total de empleados tienen tiempos adicionales inferiores a 78 minutos, ¿ya? Tienen que interpretar con relación al porcentaje específico. Ahora, cuando les dicen el dato, en este caso, el tiempo menor, ¿ya? Pero ¿qué pasa si te dicen el tiempo mayor, hallar el tiempo mayor? Los minutos mayores, en este caso, supongamos al 75%. Aquí ya no voy a hallar yo
ya no voy a hallar el cuartil 3, sino hallo el cuartil 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que el cuartil 3 me habla, ¿ok?, con datos menores a 75%. Y en este caso me habla de datos superiores al 25%. ¿Ok? Entonces, si a mí me dicen hallar el valor, el dato mayor o el, a ver, ¿cómo te puedo explicar? El tiempo mayor a 75%. ¿Ya? El tiempo mayor a 75%. ¿Quién debería trabajar? ¿Qué cuartil voy a trabajar? Chicos, ¿qué cuartil voy a trabajar? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? No. Si me piden el 75% mayor al tiempo adicional. Cuartil 1. Cuartil 1. ¿Por qué? Porque el cuartil 1 me representa el 25% por debajo del tiempo. Por debajo del tiempo. Y me representa el 75% por encima del tiempo. ¿Entienden? Si a mí me dicen hallar el 50% por debajo de los datos, yo hallo cuartil 2 porque el cuartil 2 me representa 50. Si me dice hallar el 50% por encima de los datos, el cuartil 2 porque también me representa el 50%. Cuartil 2, recuerden, 50 para arriba y 50 para abajo. ¿Ya? Ahora, si me dicen hallar el 25% por encima de los datos, ¿quién voy a hallar? Voy a hallar Q3. Si me dicen hallar el 25% por debajo de los datos, hallo Q1. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Porque así les ha venido un ejercicio en su examen. Es lo que he podido observar. Ya, tengan cuidado. También lo puedo hacer con percentil. Claro. Recuerda que los percentiles acaparan todas las medidas de posición. ¿Ya? Ya, listo. Sí, es más fácil con percentil, pero les piden a ustedes así. Pues, ¿qué voy a hacer? Ya, listo. Y bueno, de esta manera, pues chicos, se trabajan también los datos no agrupados. Ya, trabajan sus medidas de dispersión. Ah, otra cosa que me olvidaba. Las medidas de posición dentro de datos no agrupados. Ya, vamos a trabajar lo que son en este caso, vamos a interpolar. Supongamos, yo quiero trabajar el Q1, ¿ok? La fórmula en datos no agrupados es K por N más 1, K por N más 1, entre 4, ¿ya? Recuerden que los cuartiles siempre es entre 4, ¿ya? Entonces, ¿quién sería? Sería 1 por N. ¿Cuántos datos habían? Habían 6 datos, más 1 entre 4. 1.75. ¿Qué significa? ¿Cuál agregué? Agregué este y agregué este. Ok. 1.75. ¿Qué significa? Que yo voy a tomar la posición 1. Esto de acá es la posición, no es el valor del cuartil, ya, ojo. Entonces, yo voy a tomar la posición 1 y la posición 2. Ok, recuerden que este es el, como decir, el valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Entonces, voy a coger la posición 1 y la posición 2. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a interpolar para hallar el cuartil 1. ¿Cómo interpolo? Yo digo, igual la posición 1 más, abro paréntesis, la posición 2 menos la posición 1 que multiplica en este caso al, se me fue el nombre, al decimal. ¿Cuánto es el decimal? 0,75. Ahí está. Y el cuartil 1 sería 85. ¿Ya? Ese es con respecto a los en datos no agrupados. De igual manera, supongamos para Q3, yo voy a decir igual, ¿quién es? 3 por
paréntesis, n. ¿Quién es n? El tamaño de los datos. 6 más 1, cierro, divido entre 4. 5,25. De igual manera me sale decimal, tengo que interpolar. ¿Cómo interpolo? Igual, busco la posición 5, que sería entre 94 y 100, 94, más, abro paréntesis, 100, posición 6, menos, le resto la posición anterior, que multiplica al decimal. ¿Quién es el decimal? 0,25. Ahí está. El Q3, en este caso el percentil 3, sería 95,5. ¿Qué pasa a mí si aquí no me sale decimal, si no me sale un valor entero? Entonces yo voy a decir que el percentil 3 sería 94. Así de simple. ¿Ok? ¿Preguntas? Y de esa manera trabajan también para los deciles percentiles. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Profesor, al final se multiplica solo por lo que se pasa, ¿no? Ujú. Claro, sino que esa es la fórmula de la interpolación. ¿Listo, chicos? Profesora, buenas noches. Disculpe, respecto a la moda, con esos 6 dígitos que está, ¿cuál sería la moda ahí cuando ya no se repite ningún número, creo? No hay moda. No hay No hay moda. moda. Ah, ya, ya. Se le denomina amodal. Sin A, sin moda, ¿no? Sin moda. Amodal. Ah, ok, ok. Ya. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, chicos? Si no, ya para culminar. Profesora, ¿hasta qué hora es el taller? Hasta las 10 de la noche. ¿Te has colado? Ya, listo, no hay problema. Antes que se vayan, déjenme sus códigos junto a sus sedes. Ya me dejan su código guión su sede para poder agendar a los que recién se han agregado. Así como Cristian, por favor. Profesora, disculpe, buenas noches. ¿El video de grabación lo envía? ¿Cómo puedo obtener eso, profesora? Hay un grupo de WhatsApp donde yo envío los videos y el Excel. No sé si ¿Podría, alguien ¿podría enviar el link? Sí, ¿Link de WhatsApp? sí. Alguien que se encuentre aquí dentro del WhatsApp, ¿podría pasar el link? Hay un grupo nuevo porque el resto estaba cerrado. A ver, déjenme, yo se los paso porque me agregaron. Un ratito, yo les paso el link ya. ¿Pero cuál era? Gracias, profesora. Este creo. Hay tantos grupos de estadística que no sé con cuál está. No, este es FT. Acá está, estadística de Hugo 2. Este de aquí es. Ya, ese es el link. Ahí agréguense, chicos. Ese es el link. Ahí yo les envío tanto el Excel como el link, porque el link se genera dentro